¿Estamos conectados? ¿Estamos conectados? Hola. Bueno, buenas tardes. Voy a dar un tiempo a ver si nos estamos conectando bien. Yo no veo ningún comentario todavía. Si por favor pueden comentar si me pueden ver para que podamos empezar el live bien. ¿Y de dónde me ven? Ok, parece que sí, ya me mandaron un mensaje de que sí estamos conectados. Voy a esperar 3 segunditos más a ver si se conecta más gente. Estamos en vivo aquí desde la Ciudad de México en AJ Plus Español, esperando que más personas se conecten para empezar nuestra conversación. Hola, ya estoy recibiendo los primeros comentarios. Si pueden comentar, por favor, si me escuchan, si me ven bien y desde dónde me ven, me ayuda mucho. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Visalia. Ok, perfecto, perfecto. Saludos desde México, desde Alemania. Hola a todos. Bueno, voy a empezar presentándome. Soy Paula Daibert, soy productora en AJ Plus Español. Soy brasileña, pero estoy conectada aquí desde mi casa en Ciudad de México. También detrás de las cámaras está Ángel Plasencia conectado, que me está ayudando con los temas técnicos de este live. Por eso empezamos un poquito tarde, porque tuvimos unos problemas, pero ya se solucionaron y espero que así siga hasta el final del live. Bueno, ya he visto a gente comentando ahí preguntando de qué se trata este live. Hoy vamos a hablar de un tema complejo, es un tema polémico, pero también es un tema muy importante, que es la situación de las cárceles y de las personas que están privadas de su libertad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Desde marzo de 2020 hemos cubierto y hemos visto motines en diversos países de Latinoamérica, Argentina, aquí en México, en Colombia, de presos que exigen que medidas del gobierno y de las instituciones que protejan también su salud. Hay diferentes tipos de demandas entre los presos, como por ejemplo, algunos gobiernos tomaron medidas de cancelar las visitas a algunos penales para frenar la propagación del coronavirus. Entonces, ahí fue un motivo de mucha protesta en algunos países. Y un tema clave aquí es que gran parte, en muchos de los países de Latinoamérica, las cárceles están superpobladas. Entonces, tenemos las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, de mantener un distanciamiento entre nosotros, de lavarnos las manos con agua y jabón, pero ¿qué pasa cuando estás detenido en una celda sobrepoblada, con poco acceso a medidas de higiene? Entonces, muchos gobiernos, bajo indicaciones de muchas organizaciones de derechos humanos y también de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han empezado medidas de excarcelar algunos tipos de presos como forma de reducir la aglomeración en los penales. Entonces, sobre esto será nuestro live de hoy. Buscamos entender qué hay detrás de estas medidas, que son medidas que generan muchas dudas en la población en general, a veces indignación, pero yo creo que también muchas dudas. Entonces, hoy vamos a hablar con dos expertos sobre este tema. Vamos a evaluar específicamente las situaciones en México y en Argentina. Entonces, quería invitar a nuestros entrevistados, a nuestros invitados. Empezamos, por favor, con Edna Jaime. Edna es directora de México Evalúa, que es una organización que ofrece datos, propuestas e historias para evaluar las políticas públicas. Entonces, me dan un momentito, por favor, en lo que se conecta Edna. Hola, Edna. Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por unirte a la... Qué gusto, muchas gracias por esta invitación. Creo que el tema que han elegido es muy importante. Lamentablemente, solamente las crisis nos hacen voltear a ver a los penales en nuestros países. Cada que hay un muerto, cada que hay motines, volteamos a ver a las cárceles en México y me parece gravísimo, porque la situación de violación de derechos humanos es sistemática en la mayoría de nuestras cárceles y ahorita creo que es una población particularmente vulnerable. Ni la sociedad ni el Estado pueden desentenderse del problema. Los internos que están cumpliendo con una sentencia o
o todavía más grave, los que están esperando una sentencia privados de la libertad, tienen derechos. Perfecto. Y en esta contingencia sanitaria, el Estado, en este caso el Estado mexicano, debe de asegurarles esos derechos. Sabemos que esos derechos generalmente no se garantizan. Tenemos prisiones sobrepobladas. Ya hablaste tú del problema de hacinamiento, Paula. En México tenemos una tasa global de 130% de hacinamiento, pero tenemos penales en lo particular que tienen una crisis de hacinamiento de hasta el 300%. Okay. Y les falta lo básico, Paula, les falta lo básico, les falta agua, les falta espacio, por supuesto, les falta alimentación. Y yo creo que decía Mandela que a las sociedades y a los países se les conoce por sus prisiones. Y es momento de ver cuál es el talante del Estado mexicano y la sociedad mexicana con las personas que están privadas de su libertad. Perfecto, vamos a seguir la conversación más a fondo. Ahorita voy a presentar también a nuestro otro invitado, que es Gustavo Fontenila, que es investigador y profesor del CIDE aquí en México, de la División de Estudios Jurídicos. Ahorita se estará conectando. Estoy. Hola. Hola, Paula. Muy buenas tardes, Edna, y a los que nos están viendo. ¿Cómo están? Muchas gracias por unirte a live después de todas las pruebas que tuvimos. Aquí estamos y todos nos escuchamos bien. Bueno, voy a empezar con una pregunta para Gustavo, por favor. Sí. Bueno, sabemos que el tema de la sobrepoblación en las cárceles es un tema en muchos países del mundo, pero es un tema que preocupa en Latinoamérica en específico, especialmente durante la pandemia de COVID-19, ¿no? ¿Por qué es un tema especialmente preocupante en las cárceles de Latinoamérica? Bueno, depende. Hay diferentes situaciones. No es lo mismo, por ejemplo, un país como Chile, que casi no tiene sobrepoblación, a un país como Salvador, que anda alrededor de una sobrepoblación de 350%. Eso significa que, por ejemplo, en un dormitorio o en un pabellón, mejor, donde entran 10 personas, hay 35, es decir, hay muchas más. Eso significa una saturación de todos los bienes del sistema penitenciario y que cualquier tipo, cualquier clase de privacidad o intimidad, digamos, es imposible. El sistema penitenciario no creció al ritmo de las tasas de encarcelamiento. Eso significa que, por ejemplo, en El Salvador, muy probablemente la alimentación, los alimentos, etcétera, etcétera, sigan siendo para 100 personas y no para 350 las que tienen en este momento, digamos en tasas, ¿no? Eso significa una presión sobre los servicios que los servicios no logran sostener. Tú vas ahora a muchas cárceles, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, que creo son los peores países de la región, o aún algunas cárceles de Sao Paulo, y es muy difícil, por ejemplo, tener agua en los baños, o es muy difícil acceder a la alimentación, o siquiera a ropa o a calzado. El sistema penitenciario no te da absolutamente nada. En general son las familias o las organizaciones criminales, las pandillas, las que te sostienen a ti en prisión. Pero en general es tu familia, ¿eh? En los estudios de prisión decimos que en Latinoamérica, cuando metes a una persona en prisión, metes un poco a toda la familia, porque la familia tiene que trabajar más para sostener tus necesidades dentro de la cárcel. Ok, perfecto. Y quería regresar con Edna Cámara, si podemos, Ángel, para hacerle una nueva pregunta también sobre estas medidas que muchos gobiernos han tomado de excarcelar algunos tipos de presos. ¿Cómo evalúas eso? ¿Quiénes son estos presos que, por ejemplo, aquí en México decidieron que van a liberar como una forma de frenar los contagios dentro de las cárceles? Mira, el problema es que no hay criterios generales ni públicos, o sea, ni claros. Sería muy importante conocer, no tenemos como una política nacional respecto a cómo confrontar el tema del COVID y los penales en México y la población penitenciaria. Entonces sabemos de algunos casos.
Hay quienes están evaluando la pena, si son delitos menores, para poder excarcelar y que la persona, que el interno pueda seguir con su sentencia fuera del centro penitenciario, a través de un brazalete, a través de prisión domiciliaria. Tenemos una ley de ejecución penal que se aprobó hace unos años que tiene considerada la deliberación. Esto está en la ley y es posible que se den algunas decisiones de preliberación conforme a los criterios establecidos en la ley. Y hay otros, y acaba de entrar en vigor hace unos días una ley de amnistía en el país, una ley federal que desafortunadamente todavía no tiene vigencia, aunque ya está aprobada, pero que considera la liberación como una medida de restitución a aquellas personas cuya condición de vulnerabilidad las llevó a cometer un delito o que se les violó el debido proceso legal. Por ejemplo, población indígena que no tuvo las facilidades para tener una defensa correcta, y entonces en estos casos se puede prever a través de lo que se publica en la ley de amnistía, lo que se establece en la ley de amnistía, una liberación. Entonces tenemos distintos mecanismos y se están tomando decisiones que deben ser transparentes para que la sociedad tenga certeza de quién está siendo liberado, por qué está siendo liberado. Y me parece que esta información es muy importante para generar algunas certezas. Ahora, en prisiones hay mucha gente que no debería estar ahí. En México se utiliza la prisión de manera intensiva y yo diría que hasta irracional. El 95% de las sentencias en este país implican prisión, cuando hay otras maneras con las que se puede o reparar un daño o ocupar una sentencia. Trabajo comunitario, un brazalete, aquí todo implica prisión, que es la respuesta más extrema del Estado mexicano frente a alguien que transgrede la ley. Y te voy a decir que la mayoría de los internos en este país lo están por delitos menores. Entonces, para concluir, creo que es muy importante que tengamos certeza de cuáles son las medidas, si se va a dar una preliberación, ya sea por la ley de ejecución penal, por una amnistía o por una decisión de la autoridad frente a la contingencia. Okay. Entonces, en este momento la información no está muy clara, entonces por eso genera tantas... No tenemos información, no hay políticas nacionales, digamos que cada estado y las autoridades en cada estado que tienen la administración del sistema penitenciario están tomando decisiones y yo creo que lo que es muy importante es que den claridad sobre cuáles son y cuáles son los criterios. Ok, perfecto. Yo, o sea, en nuestra experiencia cubriendo este tipo de temas, haciendo videos de NJ Plus Español, nuestra experiencia es que los comentarios que nos llegan son bastante negativos. Hay mucha reacción negativa cuando hablamos de los derechos de las personas que están privadas de su libertad, estas posibilidades de excarcelación de presos, de determinados tipos de presos durante la pandemia. Entonces, Gustavo, te quería preguntar si podemos más o menos como aclarar algunos temas para que establezcamos unos conceptos aquí y que la gente pueda entender de qué estamos hablando con cada término, ¿no? Por ejemplo, excarcelación es lo mismo que indulto. ¿Quiere decir que estamos perdonando a esos presos? ¿Qué quiere decir el arresto domiciliario, por ejemplo? No sé si en los casos de Argentina y de México, que son los que vamos a ahondar un poco más, si tienen tobillera electrónica, ¿cómo funciona más o menos esos? No, excarcelaciones no son indultos. En general, es importante el tema porque, como decía Edna recién, alrededor del 75% de la gente que está en prisión en México está por delitos menores. Esto, Paula, significa, por ejemplo, que tiene una condena de 4 años. Liberarlo anticipadamente a los 3 años y medio en realidad no tiene absolutamente ningún efecto ni en el comportamiento del delito, ni en reincidencia, ni en absolutamente nada. En general, lo que la prensa ha entendido de esto es que se está liberando, por ejemplo, a criminales o a personas sentenciadas con delitos de altísimo perfil. En México no sucede. Digamos, en nuestras cárceles, insisto, las 3/4 partes, como decía Edna, son personas que han cometido delitos patrimoniales de $100, $200 como máximo.
Que una persona tenga una condena de 5 años y que la liberemos 4 años y medio porque esa persona está enferma, no tiene absolutamente ningún impacto, ni en la tasa delictiva, ni en absolutamente nada. Ahora, hay un universo de cosas ahí, Paula. Por ejemplo, nosotros le abrimos la puerta de la cárcel y la persona vive en otro lugar de la República y sale sin absolutamente un centavo. Bueno, no es de extrañar que en la esquina esté haciendo algo para conseguir dinero para ir a su casa. Ese es el tipo de liberaciones que en general tenemos en Latinoamérica, ¿eh? No hay programas de acompañamiento ni nada. A veces la iglesia juega ese rol. Pero yo he visto en la prensa muchos periodistas señalar este tipo de cosas, pero no se menciona el hecho de que se abrió la puerta, la persona sale sin un centavo después de 3 años en prisión y no tiene ni para comer ese día o ni para llegar al estado donde está su familia. En segundo lugar, este tipo de excarcelaciones no son indultos, en general son como una especie de libertad bajo palabra, y que se sigue de distinto modo en diferentes países. No es lo mismo una preliberación en Argentina como una preliberación en México. En México el uso de tobilleras electrónicas no es muy extendido porque son muy caras, son carísimas para el Estado. En general lo que se hace es un sistema de firmas. La persona debe presentarse en un ministerio público o debe presentarse en un determinado juzgado a firmar, a decir que está ahí, si ha conseguido trabajo, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de excarcelaciones más comunes que tenemos aquí, porque también tenemos un sistema judicial relativamente débil para darle seguimiento a todo eso. Entonces, respecto de indulto y excarcelación, son dos cosas distintas. Edna mencionaba recién la amnistía. Efectivamente, el presidente de México, López Obrador, dio una especie de amnistía, pero una amnistía más bien en este sentido, es decir, las personas que le falta una determinada cantidad de meses para cumplir su condena, o bien tienen antecedentes médicos importantes, con delitos, digamos, de baja intensidad y bajo impacto social. En general, lo que se hace es una preliberación anticipada. Pero también hay que mencionar que son preliberaciones que se hacen también en tiempos normales. Por ejemplo, una persona por buena conducta puede ser liberada 6 meses antes de que termine su condena. Esto es relativamente habitual en el sistema penitenciario, no es una medida extrema. No hay que comparar, por ejemplo, Argentina, donde se liberó a un determinado perfil de personas, con otros donde se liberan a otros perfiles de diferente intensidad, de diferente impacto social. Ok, perfecto. Vamos a hacer una pausa para mostrar un video, no vamos a hacer una pausa en el live. Vamos a proyectar un video ahora y después seguimos la conversación, porque justo ahí vemos esa situación que estaba explicando al empezar el live, de que en diferentes penales de Latinoamérica desde marzo han habido motines de presos, incluso uno que generó una foto que le dio la vuelta al mundo en Argentina, que los presos exigen sus derechos básicamente y el derecho a la protección de su salud y de su vida. Entonces vamos a ver primero el video y después seguimos platicando. Un momentito, por favor, no se desconecten. Tienen derecho, no son animales para que se mueran adentro. Adentro es una bomba de tiempo. El gobierno sabe perfectamente que ni un ser humano puede morir adentro. Las autoridades deberían examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los mayores. Se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Bueno, creo que ya nos reconectamos.
Quería hacer un recordatorio para las personas que se acaban de conectar. Yo soy Paula Daiber, productora de J Plus Español. Estamos en vivo con Edna Jaime, directora de México Evalúa, y con Gustavo wow, qué sincronía con Gustavo Pondevila, que es investigador del CIDE de Criminología, de la División de Estudios Jurídicos aquí en la Ciudad de México. Bueno, este fue uno de los videos que hemos publicado en J Plus Español que habla sobre el tema que estamos platicando, ¿no? Entonces, yo seleccioné algunos comentarios que hemos recibido en este video. Me gustaría leerlos y después seguir debatiendo la reacción de la población en general sobre este tema. Un momentito que creo que se está cargando los comentarios. Bueno, por ejemplo, Laura Jiménez a este video dijo, no tienen vergüenza, por algo están en la cárcel, son delincuentes, no merecen nada. A ver, el siguiente comentario. Tomo unos segunditos para que se cargue. Raúl Ruiz Siles dice, sus garantías las perdieron cuando mataron, violaron, secuestraron, robaron, o si no, vayan a los cementerios a preguntar a los muertos por los derechos de ellos. Unos comentarios bastante fuertes. Y por último, Guillermo Ríos, ellos deben seguir cumpliendo su condena con o sin el coronavirus. Sería de gran ayuda a la sociedad si dejaran de existir tanta gente mala en todas las cárceles. Tenemos, o sea, y yo miré básicamente casi todos los comentarios de este video y todos tenían este tenor de indignación, de rabia, de reacciones muy negativas, ¿no? Entonces, quería preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que los tipos de medidas que procuran, que tratan de preservar la salud y la vida de personas privadas de su libertad, generan ese tipo de reacción en la sociedad? No sé si... Empiezo, Edna, tú dime. A ver, creo que la gente se siente agraviada frente a delitos de alto impacto, y hay razón, se puede entender muy bien. Pero yo creo que la función del Estado es civilizatoria. Por eso no tenemos la ley de talión, donde yo me hago justicia por propia mano. O sea, el Estado tiene una función civilizatoria y por supuesto que está considerada una sanción para quien agravia a la sociedad. Pero también hay que recordar que hay algunos derechos que se mantienen. En este afán civilizatorio debemos de entender que hay derechos que no se pueden vulnerar. Una persona en prisión pierde derechos, pierde sus derechos políticos, pierde su libertad, pero hay otros derechos que conservan. Y el Estado es responsable de garantizar esos derechos. Y me refiero derecho pues, a la vida, al acceso a la salud dentro de la prisión, a cosas básicas para una subsistencia digna dentro de prisión. La sanción, el castigo, es muy duro, es la privación de la libertad, es la privación de otros derechos. Pero el Estado tiene una función, lo sostengo, civilizatoria, donde no cabe la ley del talión. Entonces, puedo comprender muy bien que una persona que ha sido víctima del delito quiera que quien lo perpetró se incapacite en esta conducta de agresión y de violación a la ley. Pero aún así hay derechos que se conservan. Y también decir que en prisión hay muchas personas que no deberían de estar ahí. Que si tuviéramos un sistema desarrollado de castigos o de sentencias alternativas a la prisión, podrían perfectamente estar reparando el daño o cumpliendo con una sentencia que no implicara prisión. Creo que hay una gran desproporcionalidad entre la acción cometida y el castigo recibido. Y en el caso de México, hemos estado inmersos en una espiral de populismo penal que cada vez criminaliza más conductas y cada vez lleva a prisión a quien no debería estar ahí. Entonces, yo creo que es muy importante poder discernir esto y recordar que aún
los que han violentado a la sociedad conservan algunos derechos y que tenemos que hacerlos pagar alguna consecuencia que debe ser proporcional al agravio o a la ofensa que cometieron, pero respetando ciertos derechos siempre. Ok. ¿Te gustaría agregar algo, Gustavo? Sí. Bueno, Edna lo dijo todo, pero solo una cosa que es, en general, poblaciones con altas tasas de victimización tienen un poco este deseo de castigo. Si este chat no estuviera en Latinoamérica y estuviera, por ejemplo, en los países nórdicos, seguramente la respuesta sería distinta, y no porque seamos así, sino que, como decía Edna, son comunidades mucho menos agraviadas por la criminalidad. Son comunidades que salen a la calle de noche sin miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente, el delito nos ha hecho perder mucho, y curiosamente siempre, tanto aquí como en Estados Unidos, como en cualquier lugar del mundo, cuando una comunidad es muy victimizada, siempre tiende a pensar en el sistema penitenciario no como en un sistema de reinserción social, sino más bien como un sistema de castigo. Y la política también alienta eso. Y esto que decía Edna, que en México es muy interesante, porque en muy pocos años, una década, delitos que antes comportaban una sentencia de 3, 4 años pasaron a 10, 15, 20 y 20 y pico de años. Esa fue, digamos, la única respuesta que la política le dio, o que supo dar, o que supimos darnos, para solucionar un problema complejísimo y difícil de tratar en términos de políticas públicas. En segundo lugar, hay algo que también es muy práctico, y cuidado, hay una relación directa entre condiciones de vida en la cárcel y reincidencia. La idea de que es mero castigo, sufren y nada más, es un poco limitado. Cuanto peor estén adentro, las posibilidades de que al salir reincidan son mayores. Es decir, si ya no lo queremos ver en términos morales, como lo mencionaba Edna, o en términos éticos, o en términos de reinserción social, sino en términos estrictamente prácticos de criminalidad, cuanto peor y cuanto más limitaciones y carencias tengan en prisión, o por ejemplo, cuanta más violencia haya dentro de las cárceles, curiosamente al salir son personas que se inclinan más rápidamente por volver a cometer un delito contra la sociedad. Y en tercer lugar, con esto cierro, mencionar y resaltar algo que decía Edna también, que es, podemos usar el ejemplo de México, pero que se aplica a casi toda Latinoamérica. Esa debilidad del sistema judicial nos ha hecho llegar a que despreciemos las medidas cautelares. ¿Qué sentido tiene que un adolescente de 17, 18 años, un adulto joven de 18 años, robe una cerveza o cualquier cosa en una tienda de conveniencia en una esquina, termine 3, 4 años en prisión? Digamos, esos costos los pagamos todos, porque después de 3, 4 años en prisión, no sale reinsertado, no. Después de pasar por esa universidad del crimen, lo más probable es que haya comenzado una carrera criminal. Haber elegido la sanción y el castigo, o la cárcel, si ustedes quieren decirlo, como única solución para los problemas de criminalidad, la consecuencia es esto que mencionaba Edna y que yo resalto. Perfecto. Antes de entrar a los temas específicos de la situación de las cárceles en México y en Argentina, Ángel subió un comentario aquí que creo que es bastante general, pero que si podemos establecer una respuesta con, no sé, con algunos puntos, creo que ayudaría a la audiencia a entender mejor. Alejandra Tamay dice, hola, por favor, aclare qué derechos tienen los presos. No sé si Edna quiere contestar eso, o Gustavo. Quieren su derecho a la libertad, sus derechos políticos, pero conservan todos los demás. Entonces, si el Estado mexicano aplica esa pena de privación de la libertad, que como decía, es la medida más extrema, debe de ser capaz de garantizar el resto de sus derechos. Gustavo, no sé si quieres agregar algo. Además, insisto de vuelta, sí, tienen, o sea, hay algunos derechos que pierden, como el derecho a la libertad, obviamente, ¿no? Pero aparte, algunos derechos políticos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, tienen derechos relacionados con la autonomía individual que conservan perfectamente. Por ejemplo, el derecho a ser visitado por sus familias.
Y lo mejor es que aún adoptando una política dura, una política que no es de derechos humanos, se ha probado hasta el hartazgo que si restringimos esos derechos o no los cumplimos, las consecuencias las termina pagando el sistema penitenciario y la sociedad. Es decir, nosotros limitamos las visitas familiares. Bueno, inmediatamente aumenta la reincidencia. ¿Por qué? Porque el lazo emocional con las familias es fundamental para que se reinserten. En el fondo, en el 70-80% de los casos, que son delitos menores, no queremos que esa persona esté 50 años en prisión. Lo que queremos es que se reinserte en su comunidad, busque un trabajo y salga adelante en una vida dentro de la legalidad. Son pocos casos en los que queremos que la cárcel incapacite. Por ejemplo, los agresores sexuales seriales, que no tenemos ninguna solución, ninguna. Solo en esos casos muy extremos queremos que la cárcel los incapacite, esta idea de encerrarlos y tirar la llave. Pero en el 70-80% de los casos, en realidad lo que queremos no es un castigo, en realidad lo que queremos es que la gente salga y se reinserte con su comunidad. Si limitamos las visitas, limitamos la posibilidad de reinsertarse. Hay que recordar esto, yo estoy leyendo aquí los chats y todos proponen cosas muy, muy duras. Pero cuidado, eso es para una porción muy pequeña del sistema penal. Y esto sin contar algo que también mencionó Edna al principio, que es todos aquellos que están en prisión preventiva, que en algunos lugares de Latinoamérica es casi la mitad de la población. Por ejemplo, leí recién un comentario de Costa Rica. En Costa Rica llegaba casi al 40%, es decir, la mitad de la gente que está ahí, o casi la mitad, ni siquiera tiene sentencia. En el fondo, ni siquiera sabemos si son inocentes. Esa es una cuestión también que hay que separar y que es gravísima. Quizás después de un proceso de 1 o 2 años descubrimos que es inocente y lo tuvimos no solo 1 o 2 años en prisión, sino aparte con el riesgo de contagio y todo lo que significa estar en una prisión de la región. Perfecto. Si para pudiera, cerrar un poquito... Sí, adelante. Si pudiera añadir algo, ojalá y que pudiéramos tener políticas públicas para que no se llegara a la cárcel. Y bueno, quiero destacar el trabajo que ha hecho Gustavo Fondevila con Carlos Vilalta sobre carreras criminales. Entender esas carreras criminales nos puede ayudar mucho a hacer política pública de prevención para evitar que las personas se enganchen con una carrera criminal. Eso sería fantástico. Que no tuviéramos esta visión, que no predominara esta visión punitivista de castigar, sino que la pregunta fuera cómo prevenimos. Perfecto. Voy a leer un comentario que nos llegó de Sandra Valerio. Dice que está totalmente de acuerdo. Las cárceles no cumplen la misión de reeducar y de reinsertar a aquellas personas que han delinquido. Muchos presos corren menos riesgo de reincidir si están fuera que dentro. Solo para cerrar un poquito este tema que estábamos hablando antes de leer el comentario, para nuestro público, para que puedan escuchar de ustedes que son expertos, ¿por qué es importante para el resto de la sociedad que no está en las cárceles, que se protejan los derechos de las personas que están privadas de libertad? Gustavo. Sí, es importante. Primero por este tema civilizatorio que decía Edna. Es el Estado. No son 2 vecinos peleándose por un estacionamiento. No, estamos hablando del Estado. El Estado representa un punto de vista moral sobre la vida en conjunto y en comunidad. Y esta gente que ha cometido delitos horribles y crímenes de todo tipo, delitos menores, es gente que ha cometido errores severísimos y gravísimos, y la intención del Estado es recuperarlos. ¿Se ve? No es como la cárcel no es una pena de muerte en vida. Esas larguísimas sentencias tampoco son castigos. Lo que se intenta allí es incapacitar a alguien para quien no tenemos todavía ninguna solución ni ninguna respuesta para recuperarlo. La importancia de respetar derechos, hay muchos temas metidos ahí dentro, pero me estoy yendo por el argumento moral de Edna. Pero si me dijeras en términos de criminología pura y dura, en realidad hay que repensar un poco cuál es la función de la cárcel. Por ejemplo,
La idea de que si no respetamos derechos no sucede nada, eso es un error terrible, vuelve sobre nosotros, vuelve sobre la sociedad. Tenemos tasas de reincidencia muy altas y casi todos los expertos lo relacionan a las condiciones de vida que tuvo esa gente en prisión. En prisión entran dentro de redes criminales, ese es el tema. Cuando recién al principio decíamos, pero ¿qué pasa si tú llegas a una prisión, te extorsionan? Por ejemplo, pensemos en Honduras, te extorsionan, no tienes acceso a agua, no tienes acceso a ropa, no tienes acceso a alimentos, no tienes acceso a las necesidades básicas. Cuidado, todo eso existe dentro de la prisión. Hay una organización criminal que te lo da. Y el mejor modo de conseguirlo, de conseguir que no te violen, que no te golpeen, que no te roben, que te den agua, que te den comida, etcétera, etcétera, es entrar dentro de esa organización criminal. No son prisiones como las vemos en la televisión. Nuestras prisiones son absolutamente distintas, digamos. Son una institución que es otra cosa. No respetar esos derechos y solo castigar y pensar que ponerlos en condiciones inhumanas, eso es el castigo que merecen, eso tiene un correlato después sobre la sociedad. Después nos vuelve a nosotros, nos vuelve con reincidencia, con nuevos crímenes, con gente que al salir no elige la legalidad, sino que elige de nuevo la criminalidad y empeorar las condiciones de su criminalidad. Entra por un delito menor y al salir sale como un secuestrador. Esa es un poco mi respuesta más rápida. Perdón, tengo una pelea de gatos. Estoy completamente de acuerdo con Gustavo. La violencia que se genera en las prisiones se nos regresa. Y hablo de violencia cuando un grupo criminal gobierna un penal, hablo de violencia cuando se violan derechos humanos sistemáticamente, se nos regresa a la sociedad. Entonces, esta visión punitivista de que hay que castigar todo con prisión, que hay que tener mano dura, se nos regresa. Simplemente decirte como un ejemplo de la contaminación criminógena. Hay muchos penales en el país, no tiene pues, diferenciada a sentenciados por delitos graves de sentenciados por delitos menores. Entonces, ahí es un ambiente donde se da la contaminación criminógena que acaba afectándonos. Decirte que sobrepoblar los penales, perder el control de los penales tiene repercusiones enormes. Mencionar nada más que en México un gran porcentaje de los penales tienen autogobierno, o sea, los internos, grupos criminales, tienen control del penal. Un ejemplo, penal de Piedras Negras en Coahuila se convirtió en un campo de exterminio de los Zetas, un grupo criminal en México muy violento, contra otros grupos criminales de la región. Entonces, las repercusiones son enormes. La vida dentro de los penales tiene muchas repercusiones sobre todos nosotros. Entonces, deberíamos ser los primeros interesados en ordenar la vida en los penales, asegurarnos que se respeten los derechos, que no lleguen a prisión quienes no deben llegar ahí, y asegurar condiciones de respeto a derechos humanos básicas. Eso va a ser favorecedor de todos. Perfecto. Bueno, no sé, por si alguien se acaba de conectar a este live, estoy hablando con Edna Jaime, directora de México Evalúa, y con Gustavo Fondevila, investigador del CIDE. Yo soy Paula Daibert, productora de AJ Plus Español, y estamos hablando sobre diversos temas, entre ellos por qué algunos países están decidiendo excarcelar a determinados tipos de presos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ángel, me gustaría que mostráramos, por favor, una foto que se salió de un motín en una cárcel en Argentina, que fue en abril, ahí mediados de abril, en que presos decían, nos negamos a morir en la cárcel, ¿no? Esta foto se viralizó, le dio la vuelta al mundo y fue uno de los primeros señales de que había una crisis gestándose en las cárceles de Latinoamérica mientras avanza el coronavirus por los países de aquí, de la región. Ya que estamos viendo una foto de Argentina, quería hablar con Gustavo, si nos puedes contar, por favor, la situación de las cárceles en Argentina y por qué el COVID-19, la diseminación del coronavirus es una preocupación ahí. Sí, bueno, hay varias cosas al respecto. La primera de ellas, cuidado, Argentina no tiene una tasa de sobrepoblación muy alta.
creo que anda en el 110, 113%. Eso en términos regionales no es prácticamente nada. Claro, no debería existir ningún tipo de sobrepoblación, pero comparado regionalmente, Argentina, aunque esto suene muy mal, tiene un sistema penitenciario casi sin sobrepoblación. Ahora, aquí entran, digamos, universos increíblemente complejos, donde es muy difícil decir blanco y decir negro. Si yo tuviera que responder, digamos, en un panel de expertos, lo que diría que acá hay un sistema penitenciario o grupos, digamos, penitenciarios que están negociando cosas con las autoridades, cosas que sucede a diario en nuestros países, digamos, no solo los grupos criminales, sino que la población privada de la libertad negocia todo el tiempo cosas con las autoridades. No es un sistema cerrado en el sentido de que lo cierras y se terminó, no, todo lo contrario, las autoridades todo el tiempo también negocian cosas. Por ejemplo, prohibirle las visitas conyugales a ciertas personas, permitírselas, revisar con exhaustividad a la familia, por ejemplo, cosa que todas las personas privadas de la libertad detestan. Digamos, la incomodidad que significa eso o no hacerlo, revisar la comida, no hacerlo, permitir el ingreso de comida o no permitirlo, todo se negocia en una cárcel. Estoy leyendo los comentarios y quiero que sepan que tengo una tentación horrible de contestarles a todos. Pero no es un sistema que tú los pones ahí y se terminó. No, absolutamente todo se negocia. Si vas a tener camas, si no, dónde estás ubicado, dónde no, si estás en un grupo peligroso, si no, si vas a tener protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se negocia esto. A mí me parece que es un grupo de privados de la libertad que están aprovechando el COVID, que es una situación de riesgo y es una situación complicada, para negociar con las autoridades o salidas anticipadas o mejoras en sus condiciones de vida dentro de prisión. Esto por un lado. Y por el otro, no quiero que nadie crea que pienso que esa gente se merece ser contagiado, merece el COVID. No, no lo merecen. Es mucho más complejo que eso. No sé si escucharon que recién Edna decía, cuidado, porque las cárceles ya son otra cosa, tenemos esto, tenemos lo otro. Miren, un ejemplo que en general es abrumador. El año pasado o el anteaño es lo mismo, tenemos cifras brutales. En México hubo alrededor de 9 millones de llamadas extorsivas. Cerca de 8 millones se produjeron desde las cárceles. Las cárceles como un organismo vivo, ya no es 4 paredes, están ahí y se terminó el problema. No, sigue. Y tenemos hasta números de cuántos secuestros se organizan desde el interior de las cárceles. Y en Argentina hemos tenido también, por ejemplo, muertos en un asalto a un restaurante que en realidad eran personas que estaban purgando sentencia en una cárcel de Seiza, y estaban robando un restaurante de noche, me explico, y cuando se busca la identidad, esa persona le faltaban todavía 3, 4 años para salir de la cárcel. Hay que olvidarse de que la cárcel es como un agujero negro donde uno mete las cosas y se olvida. No, está todo el tiempo en movimiento y está todo el tiempo negociando cosas. Aquí hay un grupo de gente que está intentando salidas anticipadas con el tema del COVID. Los niveles de contagio en las cárceles argentinas no es alto, como en otros países de la región donde es muy, muy alto. No tienen una sobrepoblación brutal, como puede ser en Honduras, tienen una sobrepoblación llevadera, perfectamente un 110, 114, es muy llevadero. Y en realidad consiguieron eso, consiguió que un grupo de jueces comenzara a liberar personas y después eso tuvo consecuencias, ¿no? No sé si sabes que se liberaron personas, digamos, que no eran las que está hablando Edna de bajo perfil, que robaron un espejo retrovisor en la calle, sino que gente que tenía sentencias por delitos que afectaron muchísimo a la sociedad argentina. Creo que al inicio de esta conversación o antes de entrar en cámara hablábamos de Amado Vudú, es decir, personajes políticos muy complejos, y creo que esto no solo terminó afectando el verdadero sistema de salidas anticipadas por la gente que robó, digamos, algo sin demasiada importancia y sin demasiado daño para las personas, está afectando eso y, por supuesto, esto es un golpe directo para el gobierno, porque el mensaje que recibe la sociedad y el mensaje que le devuelve al gobierno es: estás con la excusa del COVID liberando criminales y criminales de alto vuelo, por supuesto. A mí me parece que detrás de esto lo que hubo fue una decisión política, no una decisión sanitaria ni una decisión penitenciaria.
cosa que también es común en los sistemas penitenciarios. Eso te iba a preguntar, porque vimos que este tema de la excarcelación de presos generó mucha indignación en Argentina, cacerolazos, justo porque siguiendo esas recomendaciones de derechos humanos, también otros tipos de presos salieron, solo para aclarar al público que estabas hablando del ex vicepresidente de Cristina Kirchner, ¿no? de Amado Cubú, que está condenado, no sé muy bien los detalles, por corrupción. Y que eso generó mucha indignación de la gente al ver que en medio de esta crisis se tomara esta decisión. ¿Qué tipo de impacto crees que este tipo de decisiones, que como dices, puede ser política, tiene en el debate central aquí, que es la cuestión de los derechos humanos? O sea, ¿qué impacto tiene en la población y por qué fue así en Argentina? Lo afecta directamente. Es imposible sostener un discurso válido de derechos humanos cuando una comisión de liberación del Poder Judicial libera represores de la dictadura, que independientemente de la edad e independientemente de las enfermedades previas, se sabe perfectamente el impacto político que va a tener en la sociedad. El mismo día o al día siguiente, si escuchabas las radios o las televisoras argentinas, todas señalaban precisamente esos casos paradigmáticos. Probablemente tengan los mismos derechos que cualquier persona privada de la libertad, pero que un juez es ajeno a lo que significa liberar a un ministro acusado de actos de corrupción gravísimos durante el gobierno de Cristina Kirchner. Y lo que representó fue realmente por momentos el paradigma, igual que esta otra persona, creo que se llama Lázaro Báez, que son paradigmas, ¿no? Se convierten en lo que toda la sociedad no quiere de un gobierno, polémico, ¿no? Liberarlo va a tener un efecto. Son decisiones políticas, no son decisiones digamos, del sistema penitenciario como tal. Pero solo un detalle más y le doy la palabra a Edna, me siento culpable por no dejarla hablar. Miren, en 2005, el gobierno de Sao Paulo, junto con el sistema penitenciario, decidió trasladar a los líderes del primer comando de la capital, que es la pandilla carcelaria más importante de Sao Paulo, al interior de Sao Paulo, es decir, en una cárcel alejada de la ciudad dentro del Estado. Bueno, la ciudad terminó declarando el estado de sitio. Había autobuses prendidos fuego, 105 muertos, bombas en comisarías de la policía, el aeropuerto de Congonhas cerrado, el aeropuerto cerrado, en la ciudad que tiene el Producto Bruto Interno más grande de toda la región. El Producto Interno Bruto de Sao Paulo debe ser más grande que todo el Producto Bruto Interno de Argentina, ¿se ve? Y una organización criminal en prisión logró eso, logró parar una ciudad. Yo me acuerdo de No eso. es tan fácil. Las prisiones, la gente cree que es un lugar con paredes altas. No, es mucho más complejo. Es decir, es mucho más complejo en la región y en lo que se han convertido. Y a veces la cantidad de poder que han acumulado las organizaciones criminales que están dentro. Ya no hablemos de los millones de llamadas extorsivas. El PCC en el 2005 paralizó Sao Paulo. No sabían qué hacer y tuvieron que sentarse a negociar con los líderes de la pandilla para saber qué querían ellos. Obviamente no hubo absolutamente ningún traslado de ningún miembro, ningún líder de la pandilla, y todo quedó como estaba. Cuando esta gente pone carteles en Buenos Aires, en la Argentina, respecto de nos dejan morir en prisión, etcétera, 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 hay elementos ahí que son correctos y que es cierto, es una población estigmatizada, como se ven aquí en los mensajes de los oyentes, es una población muy estigmatizada, a veces con razón, y hay una parte de eso que es un grupo de gente negociando políticamente con el gobierno y con las autoridades, otras cosas. Ok. Perdón. No, está muy bien. Gracias por toda la información. Solo, o sea, estábamos hablando de este caso de Argentina, pero creo que se me olvidó mencionar que las orientaciones, por ejemplo, de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es que en el contexto de la pandemia se liberen a determinados tipos de presos, como por ejemplo los más vulnerables, los que ya están a punto de cumplir su sentencia, personas también, como dijeron, que están en prisión preventiva y otros tipos. Quería pasar la palabra a Edna, por favor, que nos cuentes un poquito cuál es la situación de la epidemia de COVID-19 en las cárceles de México, qué tipo de información tenemos. Mira, tenemos algo de información, tenemos un mecanismo nacional de monitoreo del COVID
Y por lo que se reporta de la población penitenciaria, te puedo decir que el mecanismo es bastante imperfecto, porque muy pocas entidades del país, muy pocos estados en el país están reportando. Conocemos información del Estado de México, de Yucatán, de Jalisco, de Sinaloa, de Tabasco, de Quintana Roo, de Baja California, Chiapas y Ciudad de México. Son 32 estados los que conforman la República Mexicana y tenemos apenas información de una docena de ellos. Entonces, pues te puedo decir que sabemos poco de lo que está pasando con esta epidemia en nuestras prisiones. Se han hasta ahora reportados 100 casos confirmados, 79 casos sospechosos y 25 recuperados. Pero te digo que es información apenas de un grupo de entidades y nos falta mucha más información, lo que es un mal signo. Ya esto te indica de que si hay penales en este país que no están reportando y actualizando la información, es que tienen problemas graves. Entonces, te puedo decir que no sabemos bien qué está pasando en nuestros penales. Lo que sí sabemos es que muchos de ellos tienen condiciones muy lamentables en términos de la provisión de servicios básicos, servicios de salud, de comida, de higiene. Entonces, son espacios muy propicios para que la epidemia prenda y enferme a los internos y que los penales no tengan con recursos para dar una atención adecuada y no cuenten con protocolos para la atención de enfermos graves. Entonces podemos estar frente a un tema humanitario, de no saber qué sucede y de que no estén preparados para dar una respuesta adecuada. Sabemos que existen estas recomendaciones de preliberación de personas en situación de vulnerabilidad, pero no sabemos en específico qué se está haciendo y si se cuenta con los recursos para poder implementar medidas preventivas y de cuidados básicos. Es gravísimo, nos debe importar a todos. Ok. Voy a leer un par de comentarios y hacemos la última pregunta y cerramos el live. Ninawa, Ninova, Nineve dice, leo estos comentarios tan justicieros y vemos con ello el reflejo de nuestra sociedad. Por eso es que hoy se agrede a los médicos e enfermeras en México. Por eso la xenofobia, etcétera. Porque la otredad no es importante solo cuando el otro me representa una peli o un peligro, me imagino, ¿no? No sé si tienes otros comentarios, Ángel, que te gustaría subir o preguntas más también de la audiencia para Edna y para Gustavo. Te cuento, esas personas no tienen retorno, tienen todos unos antecedentes terribles. Ahí tenemos como opiniones también diferentes. No sé si hay alguna pregunta, Ángel, que podríamos traer para Gustavo y para Edna. Esperamos un momentito, por favor. A ver si yo encuentro algo aquí también mirando. Son muchos comentarios. Hubo mucha conversación en nuestro live. Después voy a mirar bien. Aquí va una pregunta de Denise Márquez. La cárcel es la muestra más evidente de que tenemos mucho que aprender sobre solidaridad, apoyo mutuo, comprensión, responsabilidad. ¿Quién va a salir rehabilitado o escarmentado de un lugar como la cárcel? Creo que, o sea, podemos usar este gancho de la pregunta de Denise para hablar de nuestra última pregunta, que es sobre soluciones, ¿no? Que los gobiernos deberían de priorizar, no solo en un momento de crisis como este, pero siempre, para solucionar el problema de la sobrepoblación en las cárceles. Empezamos con Edna, con la situación de México, por favor, y después pasamos a Gustavo con Argentina. Pues yo creo que tenemos que hacer cambios muy profundos en todo nuestro sistema penal, desde el Código Penal, que en los últimos años pues cada vez tenemos más conductas criminalizadas. Esto quiere decir que cada vez más conductas ameritan una sanción penal. Y yo creo que debemos darle la vuelta al punitivismo penal. No nos está llevando a ningún lugar positivo. Creo que debemos de entender que la prisión y que la privación de la libertad es una medida extrema, que debemos de desarrollar otras medidas como sanción a delitos. Cuesta trabajo, cuesta dinero, pero vale muchísimo la pena
desarrollarlos, que necesitamos garantizar derechos en todo el proceso penal y que si queremos garantizar derechos en todo el proceso penal, esto incluye a prisiones. Necesitamos quitar la presión de los penales para poder que el Estado, en este caso el Estado mexicano, recupere el control sobre ellas. Es muy importante quitar el control de los penales, de los grupos criminales, porque eso quiere decir, eso habla de la debilidad del Estado mexicano en muchas dimensiones. Entonces, creo que es muy importante que el tema de los penales no solamente surja en épocas de crisis, que tengamos visión de largo alcance para entender cuál es la función del sistema penitenciario y de la ejecución penal, y que modifiquemos sobre todo el tema cultural. Esto me parece clave. Hay un círculo entre la opinión pública y las decisiones de los políticos que se retroalimentan, y necesitamos cambiarlo. Necesitamos darle su lugar a la prisión, a la pena privativa de la libertad, despresurizar nuestras prisiones y retornar, generar que haya Estado de Derecho y respeto a los derechos de nuestros penales. Perfecto. Gustavo, ¿te gustaría agregar algo? Sí, voy solamente a expandir algunas de las cosas de Edna que ha marcado el tono de toda la reunión. Estoy de acuerdo. Yo estaba pensando en tres cosas. Bueno, ahora las menciono, ¿no? Pero antes de meterme con ellas, esto que decía del cambio cultural es muy importante y sobre todo muy difícil. Y aparte lo paradójico que es, voy a hablar solo de México, que es donde vivimos los tres, ¿no? Pero en toda la región es idéntico, pero aquí en México es paradigmático. La gente dice, hay mucha criminalidad en mi colonia, quiero más policías. Entonces el Estado le pone más policías. Y a esa misma pregunta, a esa misma gente le preguntas, oye, ¿tú confías en la policía? Y la gente te dice, de ningún modo. Bueno, ahí hay como una trampa de hierro de la que no se sale, ¿verdad? Es decir, no confiamos en nuestros policías en lo más mínimo. Y todas las encuestas dicen que no tenemos en ellos absolutamente ninguna confianza. Recuerdo una pregunta que medía este tipo de cosas y que provocaba que todo el mundo se riera, y es, te vas de vacaciones, le avisarías a la policía que tu casa está sola, y todos contestaban, de ningún modo, porque ahí sí, estoy seguro que me la van a robar. Y al mismo tiempo, cuando tenemos problemas de delincuencia, y los tenemos, y son graves, y son terribles, lo único que pedimos como ciudadanos, y lo único que la clase política ha sabido darnos, en mayor o menor medida hasta ahora, son más policías, y ese es un problema. Esa es la trampa cultural de la que hablaba Edna. Ahora bien, solo para expandir un poco lo que ella dijo, estoy de acuerdo en que el único modo de solucionar la sobrepoblación es mejorar el sistema judicial, fortalecerlo para que podamos tener verdaderas medidas cautelares, es decir, podamos mandar a una persona a hacer trabajos comunitarios, por ejemplo, por un delito que no tuvo importancia, que no dañó personas, que no hubo armas, que no hubo esto, y que se trata de un chico de 20 años que está perdido en la vida y que no lo queremos convertir en delincuente mandándole a una cárcel y juntándonos con otros tipos con ideas muy negativas y muy creativas de cómo hacerle daño a la sociedad. No queremos juntarlos con ellos. Entonces, volver a adoptar o mejorar o tener un verdadero sistema de medidas cautelares, y no el actual, en donde tanto los defensores como ministerios públicos como jueces no te quieren dar una medida cautelar porque tienen miedo de que es la última vez que te vuelven a ver en la vida, y entonces el delito o lo que cometiste no tuvo ningún sentido para la justicia. Después, en segundo lugar, mejorar el tema de prisión preventiva. Lo que decía Edna es correcto. Hoy en día la mejor solución es, te acuso de algo, mire, mientras se resuelve o no se resuelve, tú vas a prisión y esperas en prisión el proceso. Bueno, esto a lo que los ministerios públicos y los fiscales siempre apelan, y los defensores rara vez se resisten, y los jueces por miedo, por temor, o porque comparten la misma idea que el Ministerio Público, que es, y si llega a ser culpable y se escapa, mejor le doy prisión preventiva, espera el proceso en prisión, y si después descubrimos que es inocente, pues bueno, una disculpa, un beso, buenas noches y a casa. Mejorar el sistema de prisión preventiva, mejorar medidas cautelares, y por último,
desarrollar verdaderos programas de reinserción social dentro de las prisiones. Hoy tenemos que nuestros programas de reinserción social, los de capacitación, los laborales, los educativos, los deportivos, alcanzan más o menos al 30% de la población. Eso significa que de cada 10 personas privadas de la libertad, hay 7 que están sentados en su celda, o en el pabellón, o en el patio, con 24 horas libres por día para pensar cosas que no deberían estar pensando. Los programas de capacitación a veces son meros programas de ocupación, pero son buenos por eso. Y cuanto mejor son los programas de capacitación, los programas laborales, los programas de reinserción, lo que sea, aún los programas religiosos son muy buenos. Tenemos una alta tasa de, digamos, de personas que no reinciden porque se volvieron muy religiosas. También funcionan. Meter eso en prisión, trabajar sobre eso, va a bajar la reincidencia y la cárcel se va a acercar un poco a lo que debería ser. No un lugar de castigo puro y duro, sino un lugar donde también se busca que la gente se recupere para que sean útiles para la comunidad. Perfecto. Salió una pregunta aquí que Ángel ya borró, entonces creo que aquí va. ¿Por qué la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos? Nos pregunta Iván Alamillo. Yo sinceramente no sé qué es la prisión preventiva oficiosa. Y entonces les quería preguntar qué es y por qué es violatoria de derechos humanos. Edna, si quieres empezar. Sí, la prisión preventiva es prisión automática. Te llevan a prisión antes de haber probado que eres culpable de algún delito. Es gravísimo porque implica la violación del derecho a la presunción de inocencia. Porque te mantienen en prisión mientras investigan, mientras hacen el caso y mientras se lleva a cabo el proceso en el que se dirime si eres responsable o no de un crimen. Entonces, me parece gravísimo, me parece que deberíamos de orientarnos hacia la supresión de la prisión preventiva oficiosa. En el país, en México, teníamos un catálogo que se redujo de delitos que ameritan oficiosa. En esta administración, ese catálogo se amplió, lo que implica un retroceso muy grave, tanto para un sistema penal que se dice garantista, o sea, que garantiza derechos, y me parece que es una manera de subsidiar la ineficiencia de quienes hacen investigación criminal. Te mantengo en prisión mientras genero pruebas, y esto puede ser mucho tiempo. Es privarte de la libertad sin tener un caso resuelto. Me parece muy, muy grave. Okay. ¿Quieres agregar algo, Gustavo, antes de No, cerrar? Edna lo dijo todo, pero sí, la diferencia entre oficiosa y la otra, la calificada, es que en la calificada ya encontraron muchos elementos que te señalan como culpable. Falta el proceso, pero hay muchos indicios de que tú fuiste. La oficiosa solo es por el tipo de delito. Y eso también se convierte en un arma para los fiscales y los ministerios públicos. Edna no está hablando en caso de homicidios, es decir, hubo un homicidio gravísimo, venga, eso ya lo sabemos todos. ¿Qué pasa cuando te acusan de un delito grave y eso se convierte en un arma para tenerte en prisión, digamos, sin haber cometido ese delito y sin que siquiera haya elementos o indicios de pruebas de que lo hayas cometido? La idea de Edna es un poco que la debilidad de nuestras instancias de investigación criminal, digamos, provoca que prefieran tenerte dentro y no fuera mientras investigan. Es decir, y teniéndote dentro, van generando pruebas o no importa, los costos los asumes tú solo, no el sistema, pero yo te pongo adentro 6 meses en prisión y mientras voy viendo si realmente eres culpable o no. Lo que revela eso, el uso extensivo de esa prisión, es que son organismos de investigación que en realidad son débiles, no son capaces de investigar contigo en libertad, digamos, sin meterse con ninguno de tus derechos ni causarle costos al sistema. Cuando uno dice prisión preventiva, no hay que irse por el ejemplo más fácil de que es probable que hayas matado a 120 personas. No, piensen, por ejemplo, una madre soltera, está 8 meses en prisión preventiva, los chicos en ese, si la familia y no tiene familia que se haga cargo, esos van al sistema de seguridad social infantil. En México es al DIF, digamos, como se llama, ¿no? La dirección.
se ve, es decir, toda la familia paga ese costo de una prisión preventiva sin que haya sentencia, sin que se sepa siquiera si hay indicios que señalen que esta persona es muy probable que sea culpable. La prisión preventiva oficiosa se convierte en un arma que los fiscales usan también para negociar y para presionarte. Y ese es el inconveniente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Edna. Muchísimas gracias, Gustavo. Este es un tema inagotable y además con situaciones muy específicas en cada parte de Latinoamérica. Así que agradezco por esta hora casi que estuvimos en vivo debatiendo esos temas. Gracias. Gracias, Paula, Edna, y gracias a todos los oyentes. Y sigo queriéndole contestar a todos. Un gusto. Contéstales, por favor. Muchas gracias, Paula. Gracias, Edna. Gracias, que estén muy bien. Bueno, me despido yo también. Gracias por los comentarios y las preguntas. Si tienen otras dudas, mándenos preguntas y las vamos a leer y quién sabe hacer un video ahondando más sobre este tema. Agradezco por la audiencia y hasta la próxima. Chao, chao.